compañeros del grupo y a todos ustedes, darle la bienvenida a este acto de distinción de nuestra querida Concha Arques como socia de honor del grupo de coros de Llecla. Comentarles que este acto se va a dividir en dos partes. En una primera parte será la distinción a Concha con la distinción como socia de honor, y después una segunda parte en la que el grupo, después de haber cumplido 80 largos años, pues queremos compartir con todos vosotros pues esta trayectoria de estos 80 largos años para, pues bueno, comentaros pues una especie de charla tertulia, pues estas vivencias y esta historia de este grupo tan longeo. Como decía, nos reúne aquí la concesión de la distinción como socio de honor a Concha Arques, y para dar cuenta de la decisión tomada por la Junta Directiva, pues quiero darle la palabra a la secretaria del grupo para que dé lectura al acta correspondiente. Reunidos en Junta Extraordinaria a fecha 21 de octubre de 2022 y por unanimidad, se decide conceder la distinción de socia de honor a doña Concepción Arques Morales, en reconocimiento a su excelente labor en la recuperación, estudio y conservación de nuestro folclore local, así como por su dedicación, entrega y trabajo dentro de Coros y Danzas de Llecla, contribuyendo de este modo a transmitir y enriquecer nuestra herencia cultural en Llecla a 28 de octubre de 2023. Al hablar de música y músicos yeclanos, no podemos pasar por alto la figura de Concha Arques, nuestra galardonada. Sus 40 años de docencia dedicada a la enseñanza del noble arte de la música y de su involucración en la investigación, conservación y difusión de nuestras tradiciones locales musicales y dancísticas dentro del seno de Coros y Danzas de Llecla así lo acreditan. Ya desde muy pequeña, Concha apuntaba muy alto. Crecer en un ambiente familiar que le propiciaría un acercamiento a la música fue un hecho trascendental en su vida. De su tía Aurora, que era de Osuna, aprendió a tocar las castañuelas y a bailar pasodobles y sevillanas. También su tío Enrique formaba parte de una rondalla. Con solo 5 años de edad, Concha se prepara para las pruebas de preparatorio y primero de solfeo en el conservatorio, sacando sobresaliente. Preparada en un primer momento por su maestro don José Ortuño, con 13 años obtiene la carrera de piano con diferentes premios de fin de carrera. Y con 16 años comienza su etapa como profesora de música en el Instituto Azoriente de nuestra ciudad, dándose la paradoja que en ciertas ocasiones la profesora era más joven que los alumnos. Estudió música sacra durante 3 años en la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos para adquirir los conocimientos necesarios en dirección de coros y escolanías. Nunca cesó en su empeño en seguir formándose y de adquirir, por supuesto, conocimientos del folclore de todo el país, además de la indagación e investigación del mismo. Entró siendo muy pequeña en sección femenina, donde aprendió a bailar, formando posteriormente parte del grupo de Coros y Danzas, siendo instructora de baile desde los años 60 del pasado siglo hasta final de sección femenina. Realizó trabajos de investigación y recuperación de nuestras danzas junto al maestro Ortuño, recopilando las alpargateras o la jota de las ciringozas, entre otras. Desde 1977 se hace cargo de la dirección de Coros y Danzas, convirtiéndose en la primera mujer presidente de esta asociación, integrando al grupo junto a los grupos de Murcia, Cieza y Lorca en la Asociación Regional Francisco Salcillo, creada con el fin de aunar esfuerzos y enriquecer el patrimonio de la región de Murcia con las aportaciones de todos estos grupos. En su etapa de presidencia, Concha Arques fue impulsora fundamental para dar a conocer al grupo de Coros y Danzas tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Funda el Festival de Folclore en 1979 y de su mano comienza la internacionalización de Coros y Danzas de Llecla, llevando nuestro folclore por todo el mundo. Miles han sido los alumnos que han pasado por sus manos, a los que con sus clases pretendía, aparte de enseñarles a amar y comprender la música, dotarles de los criterios suficientes para que, una vez alcanzada la madurez,
este acto supremo fuera utilizado a lo largo de sus vidas como parte integral de la cultura propia de cada uno, influyendo de este modo en la personalidad. Y es por ello por lo que Coros y Danzas de Lleida quiere designar de manera meritoria y públicamente como socio de honor en el día de hoy a una de esas personas que con su arduo trabajo y notables logros contribuyó de manera relevante al mantenimiento y desarrollo de esta asociación. Así que, Concha, ha llegado el momento de hacerte llegar esta distinción, por lo que solicito tu presencia en este escenario. Esto es un poco encerrona, pero el director de ahora mismo del grupo de coros y danzas y los demás que lo integran casi todos ellos, un poquito mayores, han sido alumnos míos. Aparte de eso, lleva razón en que yo comencé mi historia, la historia mía comienza cuando yo, por causas ajenas a mí, pero familiares, me voy a vivir con mis tíos Enrique Mojica Carrillo e Isabel Arques, hermana de mi padre. Yo estaba muy bien, estaba fenomenal, yo seguía con mis hermanos, Antonio y Ramón, pero ya me quedé con ellos a vivir. Y entonces, no sé por qué, pero era raro que con 4 años yo no me fuera al recreo y me escondiera detrás de las cortinas para escuchar el solfeo. El solfeo es algo que no ha gustado nunca a nadie, porque es que es pesadísimo, pero a mí me encantaba. Entonces mi tío decide que si me gusta, Consuelo Araceli, dice, pues vamos a ver si la niña sirve. Y hago el primer curso, y en el segundo curso yo ya quería tocar el piano. Yo eso de solfear solo, no. En el segundo curso, pues entonces digo que quiero tocar el piano y se lo Araceli dice, no te hago no, tú no te presentas. Y entonces mi tío era amigo del abuelo de este señor, don José Ortuño, que era el maestro de la banda de música y que él formó en aquella época. Y le dijo, oye, ¿quieres echarle un ojo a la nena? Porque se ha empeñado y quiere tocar el piano. Y Araceli dice que no, y dice, pues tráemela. Éramos muy amigos, yo en casa de ellos era como otra hermana más de Lucre y de Mavi. Y resulta que dice Pepe, pues yo creo que sí, miras, sí, que se presente. Ya me presento y dice mi tío, Pepe, ya no vas a dejar a la chiquilla, ahora ya vas a ser su maestro hasta que termine la carrera. Así fue. Pero Pepe, mientras yo he nacido, justamente yo cumpliré 81 años el jueves que viene, el día 2 de noviembre, pues hace una investigación del grupo de coros y danzas. Pepe plasma la música de lo que se había recogido en el campo y entonces yo soy pequeña, empiezo a hacer la carrera con él y sección femenina, cuando yo tengo 7 años y medio, por ahí, pone clases para niñas pequeñas que vayan a bailar. Si yo en mi vida he sido algo, me ha encantado bailar y tocar el piano. No sé si una cosa primero u otra, pero muy par. Pepe me dio clases de música, terminé la carrera, pero claro, yo estaba viviendo en una familia en la cual mis tíos eran todos artistas de circo, exceptuando mi tío, porque él se quedó aquí, porque una tía suya
hermana de su madre, se casó con un señor de Yecla y se quedó aquí a vivir. Entonces mi tío se quedó con ella y estudió la carrera de maestro. Y ya no se fue con sus padres al tiempo nada más que los veranos para no perder la unión familiar. Ocurrió que yo estaba rodeada del tío Fernando, que tocaba la guitarra, el tío Enrique, que tocaba el xilófono de cristal, la tía Aurora, que tocaba castañuelas y la bandurria, y claro, yo estaba rodeada de música. Como yo estaba dando clase también de aquella sección femenina, y bueno, me lo pasé en grande, ya no salí de allí. Seguí allí todo el tiempo y era pequeña, fui creciendo, pasé por todos los estamentos que indicaba la sección femenina y cuando llego a los 15 años, pues entonces resulta que empiezan a meter a chicos a bailar, porque solo eran mujeres. Y estos chicos, pues nada, pues se ponen a bailar y cumplo los 16 años y de pronto entra otra colada de chicos y entre ellos el que hoy es mi marido. Pero nosotros todavía no éramos novios, y yo decía, fíjate, este muchacho tan guapo y no voy a bailar yo con él, pero no había tontillas, sección femenina no me dejaba. Tenía que esperar a que yo fuera mayor para que bailara con los chicos, ¿eh? Había unas normas y se respetaban. Entonces llega Pedro, llega mi marido, llega su amigo, el padre de este señor, Pepe Gil. Lucre bailaba, pero Lucre bailaba y yo veía que sí, que podía bailar más con ellos que yo no sé por qué. Y resulta que estaba bailando también Antonio, que todo el mundo lo conoce, Antonio de Cazadores, y bailaba con mi amiga Mari Carmen, que desde que teníamos 6 años éramos amigas. Y ellos bailaron en los coros y danzas, fueron a Nueva York. Ellos fueron a Nueva York. Mi marido y su padre de él no pudieron ir porque estaban en la mili y no los dejaron ir. No. Pero Antonio sí fue, mi amiga Mari Carmen sí fue, y aquí había mucha gente. Entonces me hago más mayor y me doy cuenta de que mi vida está en torno a todo esto, que es lo que me gusta. Me gustaba dar clase, aunque yo en un principio iba a ser concertista de piano, y saqué una beca para ir a estudiar a Madrid y a París. Pero también pasó algo, y es que mi tía tenía una enfermedad que era incurable en aquella época, y yo me sentía, los quería tanto a mis tíos y ellos a mí, que fueron los que me dieron todo, que entonces yo no me quise ir. Dije que no. Y el ministro, como ha dicho José, mandó una carta diciendo que podía dar clases de música en el Instituto Azorito. ¿Quién lo propuso? No lo sé, mis notas estaban allí, ellos lo sabían, pero yo tenía 16 años. Iba a cumplir 17 y yo, de verdad, como ha dicho él, yo tenía alumnos en el nocturno que tenían 30 años y yo tenía 17, 18. Y yo decía, bueno, vale. Pero como era tan exquisita la educación de entonces, perdone que se lo diga, pero cuando una mujer entraba en la clase todo el mundo se ponía de pie en silencio, era tan bonito, a mí aquello me gustó tanto que lo llevé a sacarlo con mis alumnos después, durante toda mi vida. Y me fue muy bien, palabra. Total, que seguí con los coros y danzas. Después ocurrió que tanto Lucre se casó con Pepito, yo me casé con Pedrito, y así. Y ahora acabo de ver a tanta gente por aquí, he visto a Marijuana, madre mía, qué bien baila Marijuana. Pero que bien han bailado todos, que bien ha bailado Angelito, cómo bailaba Ana. Yo tenía además, perdóname que me estoy extendiendo, pero paro ya. Pero yo tenía además algo, no, quiero decir esto por una razón. He nombrado a mis tíos porque para mí fueron importantes, pero yo cuando me quedé con el grupo de coros y danzas que se deshizo, la sección femenina, entonces cuando me quedé con él, pues dice Pepe,
esto se va a deshacer. ¿Qué hacemos? Digo, yo no lo sé, ¿qué hacemos? Y tenemos un amigo común que fue presidente. ¿Esto no había presidente Pepe Serrano? No, por su enfermedad y por todo ya lo dejó. Pero es igual, lo voy a nombrar porque Pepe Serrano se encargó de hacer todo el papeleo nuestro y de todos los grupos para que se iniciara el grupo regional Saltillo, en primer lugar. Y luego ya, eso fue ya maravilloso, fue estupendo. Él y yo íbamos como el perro y el gato, discutíamos mucho, porque yo siempre quería que el grupo de Yecla saliera, porque para eso estábamos luchando todos. Y entonces, claro, hay las competencias con la capital estaban siempre. Pero yo soy muy dura, lo siento, pero era muy dura entonces. Y ya me dije, se ha terminado. Tú te llegan los pases y dices, a fulanita, manganito se va afuera. Yo no, déjalo, ya no quiero que me busquen nada. Somos de aquí, pero... Y entonces me dediqué a hablar con... Ya lo diré, ¿cómo se llama? Las embajadas. Y fue empezar a hablar con las embajadas y empezar a tener bailes en todas partes, que fue maravilloso. Digo esto hasta aquí porque los demás ya lo sabéis, porque él lo ha dicho muy bien, todas las cosas que hemos ganado las tienen ellos y ha sido todo maravilloso. Y no podéis imaginaros lo bonito que es conocer gente de distintos países, culturas diferentes, estar con ellos, enseñarnos canciones que ellos tienen, enseñarles nosotros las nuestras que se volvían locos por cantarlas. Eso vale más que nada, más que nada. Yo, de verdad, quiero darle las gracias a Ana, porque Ana a mí me hizo un favor maravilloso, que fue que ella cantaba, pero también bailaba. Y dijo Pepe, Luchita, Ana está cantando ya con nosotros tiempo y lo hace bien. ¿Qué hacemos? ¿La quitamos del baile y que cante? Yo le dije a Pepe, yo no quiero lío. Ana hace las dos cosas. Mira a ver lo que prefiere. Y dice Pepe, que cante. Vale. Ana se quiere cantar. Y yo ya había recibido clases, como ha dicho él, de dirección de coros y de escolanía. Y ya sabía dirigir un coro. Porque no crean ustedes que dirigir un coro es fácil. De eso nada. Y llevar una rondalla así como así, para nada. Pregúntenle a este señor que lo lleva él ahora. Y cuando tiene que tocar una cosa, como alguien se salga de la notita que era, él no sé si será como su abuelo, pero su abuelo decía, lo que te acuerdas, decía, quien haga una nota más aquí se la gana. Entonces resulta que, claro, pero yo eso lo tenía muy claro. Yo con Pepe ya sabía cómo respiraba y yo lo hacía. Y entonces seguimos y hemos tenido la gran oportunidad de que Yecla se ha conocido por todo el mundo, empezando por Nueva York, pero luego por Grecia. Bueno, ya lo saben, y si no, recurren a las finanzas y ellos se lo explican. Ha sido maravilloso. Yo estoy orgullosa de haber pertenecido a este grupo y la verdad es que es lo que me ha gustado, dar clase, enseñar a mis alumnos de todo para que luego eligieran lo que ellos quisieran y luego bailar. Y desde luego me ha gustado mucho enseñar porque todo el que llegaba a coro y danza pasaba por mi mano. Yo me acuerdo de un chaval de 16 años llamado José de la Giralda, que me lo llevaba a mi casa. Le decía, José, vente que te voy a enseñar. Y bailó muy bien, Entonces resulta que yo hasta en mi casa me sentía feliz con llevarme gente para enseñarle a bailar. Era increíble. Y yo no sé cómo, que no se le ocurra a nadie decir delante de mí que no puede hacer cosas. Porque yo daba clase
en Yecla, en Jumilla, mañana, tarde y noche. Y tenía tiempo de enseñar al grupo lo que hiciera falta en los coros y danzas, y tenía personas mayores a mi cargo. Y mis hijos. Y mi marido, tuve la suerte de que los dos hemos tenido aficiones iguales. Entonces he solido mucho. Porque claro, había que salir, aunque a un viaje solo mi marido no se vino. Pero eran por causa de su trabajo que no pudo hacer, pero a todas las demás sí. Quiero darle las gracias a todos. Estoy muy orgullosa de las personas que se han hecho cargo ahora del grupo de coros y danzas, que trabajan como nadie y que sé que lo van a seguir hasta lo más alto. Y todos los yeclanos vamos a estar completamente orgullosos de que este grupo, que solo tenía 3 bailes, después hemos tenido 5 con los 2 que yo investigué. Y también quiero decirles otra cosa, que no se les olvide. El fandango de Yecla ponía de pie en Madrid, estoy hablando en un concurso internacional en Madrid, a Pilar Primo de Rivera, que entonces era la máxima autoridad de sección femenina, y cuando sonaba el fandango de Yecla se ponía de pie y decía que no había visto una danza tan elegante como esta. Y por otra parte también les voy a decir otra cosa, que si no se lo han dicho mis amigos es porque se les ha olvidado, pero se la digo yo. El fandango empezó bailándose saltado, se saltaba, pero a ritmo de vals, la introducción. Por eso el fandango es tan raro y no se parece a ninguno. Tiene fragmentos de un lado y de otro, y era porque la gente de aquí emigraba a América, pero antes de llegar a América paraba en muchos sitios esperando coger un barco, sobre todo en Canarias, para luego, después de estar allí, volver. Y entonces traían lo que habían aprendido por ahí, y aquí lo bailaban. Se hace el fandango de Yecla, pero ya les digo, en el campo se bailaba a ritmo de vals, y los señores se dan cuenta de que ellos lo bailaban siempre para abrir el baile de la boda, cuando los novios abrían el baile con el fandango. Y el fandango lo fueron ralentizando tanto, que le gustó tanto a los señores, que pasó a ser baile de salón, cosa que en el folclore no hay. Está solamente el fandango de Yecla y el zángano de Murcia. Señores, tenemos una categoría por encima de 10. Hagan el favor, que si tienen hijos, tienen esto, y que conste que mi hijo mayor sí que estuvo bailando en un grupo de su edad de 14 años, pero los demás ya, cada uno, como he dicho, tiene que elegir lo que le gusta. Pero aprenderá mucho y tendremos una cultura muy amplia. Coros y danzas no es solo bailar, es ampliar conocimientos, actitudes, y yo les rogaría que lo respeten sobre todo y que lo animen a tener siempre un grupo de coros y danzas que los represente, porque tienen categoría y son de los mejores que yo he conocido. Muchas gracias.
años hemos conseguido que el fandango sea conocido y reconocido como la enseña de coros y danzas de Yecla, sobre todo fuera del ámbito del folclore. Con esta bandera hemos construido nuestra historia. Sin embargo, a día de hoy, nuestra historia es la gran desconocida, incluso para los cientos de componentes que a lo largo de varias generaciones hemos participado de la actividad del grupo. Por ello, cuando se han cumplido 80 años de la fundación de Coros y Danzas de Yecla, hemos considerado iniciar un proyecto que es oportuno, necesario y viable, dar a conocer la historia de Coros y Danzas de Yecla. Y lo hacemos en un día muy especial, el día que se ha hecho entrega del título de socia de honor a Concha Arques. Felicidades y enhorabuena, estimada Concha. Como ha puesto de manifiesto el presidente de Coros y Danzas, la figura de Concha Arques en el mundo de la música y del folclore de Yecla es excepcional. Con Concha Arques, Coros y Danzas inició un camino cuyo largo recorrido está jalonado de importantes logros y reconocimientos. Sin ir más lejos, que son sino la medalla de oro de la ciudad de Yecla y la medalla de oro de la región de Murcia, otorgadas a Coros y Danzas de Yecla con motivo del 75 y el 80 aniversario de su fundación, respectivamente, pues está claro que ambas son la recompensa a décadas de cariño, lealtad y fidelidad al folclore de Yecla, de lo que Concha Arques ha sido una auténtica defensora y protectora. Como decía, con el fandango como símbolo y distintivo, hemos elegido este día para dar a conocer la historia de Coros y Danzas de Yecla. Me acompañan Juan Carlos Ortega Mena, Miguel Ángel Piche Lorenzo, Alfredo Javier Ruiz Azorín y José Manuel Gil Ortuño, quienes, junto a Luis Palau Cervantes, que se encuentra esta tarde entre el público, pues son los presidentes de Coros y Danzas de Yecla que han sucedido a Concha Arques. Lo cierto es que sumando, de 1942 a 1986 pasaron 44 años y de 1986 a la fecha actual han transcurrido 37 años. No es por nada, pero en un futuro yo creo que tendrá que estudiarse y valorarse pues que llega el momento del relevo y que una mujer pues ocupe la presidencia de este grupo, de nuevo, ¿no? Bien, 80 años es un largo periodo de tiempo y todo en la vida tiene un principio. Así que, ¿a dónde nos remontamos cuando se habla de la fundación de Coros y Danzas? ¿En qué circunstancias sociales se encuentra Yecla en esos momentos? Pues ponemos fecha de inicio en 1942 y es porque tenemos el primer documento gráfico que fue en una prueba provincial en los concursos nacionales que se hacían en Madrid. Y lo que sabemos antes es que en 1940 ya hubo un antecedente que fue cuando la Junta Sindical hizo una cabalgata en Murcia y ella participó con una carroza con un tonel de vino. Entonces era delegada local Berta Sanza y actuó como solista Lola Pascual. Hay que decir que el grupo estaba solo compuesto por mujeres. En el cuerpo de baile, en el coro. Y en la rondalla sí que había hombres. Hasta 1957 que entran los hombres al cuerpo de baile. Sí, es decir que bueno, se toma como fecha de fundación del grupo el año 1942 por la honestidad que hemos tenido, pero realmente podríamos haber adoptado la fecha de 1940 como sí que han hecho otros grupos de la región de Murcia, es decir, porque tenemos ese documento gráfico. De todas formas, nos debemos plantear en algún momento que estas cosas, esta preocupación por el folclore, esta preocupación por nuestras raíces, no debió surgir de la nada, es decir, debió haber algún tipo de embrión que pudiera alimentar este interés por nuestro pasado. De hecho, siempre se dice que el grupo nace en el seno de la sección femenina, con una marcación política determinada,
pero no debemos olvidar que la sección femenina se funda en el año 1934. Es decir, que ahí hay un antecedente que parece que luego siempre, un elemento histórico que parece que siempre se nos puede olvidar, y no, la fundación de la sección femenina es en el año 34. Pero además tenemos un dato muy interesante para poder trazar ese tipo de embrión de lo que pudo ser el interés por el folclore. Y es que en el año 1912 se crea en Yecla un orfeón, un coro compuesto por hombres y por mujeres, y dio la casualidad que todas las mujeres que participaban en ese coro iban ataviadas con el traje típico, con el traje de labradora. Sabemos, por las corrientes de la época, las corrientes costumbristas que existían en aquel momento, que probablemente pudieran interpretar alguna pieza de carácter popular. No lo sabemos, tenemos la duda. Lo que sí que tenemos es el testimonio gráfico de esa aparición ya con el traje. Pero sí que tenemos una curiosidad más, y es que ese orfeón estuvo dirigido por Blas Ortuño. Y Blas Ortuño era el padre del maestro Ortuño, de don José Ortuño, del que yo me parece que no voy a decir nada porque estando José delante yo creo que nos puede ilustrar algo más sobre ese tema, ¿verdad? Porque seguro que en la casa familiar se han tenido que contar cientos de veces pues todas estas cuestiones del origen del grupo de Providanza, y a través de esos testimonios pues también podemos construir esa historia, ¿no? Claro. Lo bueno de Farré es la pieza fundamental en la creación del folclore local, precisamente por sus conocimientos musicales y además por conocedor también de muchas de las tradiciones locales en cuanto a música y popular. La recuperación de las piezas, ¿no? de las piezas en general, también de la música, nos tenemos que retrotraer hace 80 años. Hoy, con un teléfono móvil, pues es muy fácil ir a un sitio, grabar cualquier cosa, eso es sencillísimo. Y si nos retrotraemos a hace 50 años, pues podríamos tener un magnetofón para poder hacer eso, o una cámara Super 8 muda. Pero si nos vamos a 83 años atrás, eso no existía. ¿Cómo se plantea esta recuperación de todas estas piezas? Pues primero había que planificar una serie de zonas de investigar. Hacer unos cuadrantes en el término municipal y actuar. Campos, casas de labor, parajes, para hacer esa recuperación y buscar a esa persona. ¿Quién iba a realizar esa recuperación? Pues evidentemente tenían que ser personas que tuvieran unos conocimientos. Tenía que ir un músico, tenía que ir una persona que supiera cantar y tenía que ir también una persona que supiera bailar. Entonces, con estos tres elementos, pues se empieza a actuar en las diversas zonas del término municipal, recogiendo tanto canciones, bailes, romances, villancicos, en fin, lo que estuviera al alcance de recoger. Y evidentemente todo esto el músico tenía que transcribir en ese momento, pasar a la partitura lo que estaba escuchando, también la que cantaba, la persona que cantaba, pues ir cogiendo también esas melodías, e igual del mismo modo la persona que bailaba, si se iba a recoger una danza, pues también tenía que ser ducha en ese aspecto para recogerlo. Pero claro, todo esto con el componente añadido, que todo esto se tenía que poner en práctica cuanto antes, porque estamos hablando de no tener soporte. Sí es cierto que había que rellenar una serie de fichas, se recogía, aparte de la música, describir los pasos que se cogían, las letras de las canciones, pero claro, todo esto, por eso le decía a Miguel Ángel que hay un precedente de coros y danzas, es decir, esto en el año 40, pero enseguida esto se empieza a poner, aunque independientemente de que el grupo saliera posteriormente, esto se tiene que empezar a recoger enseguida, para que no se olvide, precisamente por la carencia de esos soportes fonográficos ni audiovisuales que hoy, por ejemplo, pues podemos tener. Luego hay que destacar de ese trabajo de campo, nunca mejor dicho, porque se fue yendo por todos los parajes, por todas las casas de labor, es pues el rigor y la metodología que se aplicó a esta labor de recogida de datos,
tanto de música como de pasos de baile, como letras y demás, rigor y metodología, que fue importante para poder luego asentar todo eso y aprenderlo y darle continuidad, ¿no? Efectivamente, porque además, lo ha comentado José, cuando se salía al campo en esos primeros años, en el 39, en el 40, se solían rellenar por parte, y en este caso de don José Ortuño, de Josefina Carbonell, de Emilia Redondo, se rellenaban unas fichas con el contenido de todo lo que se estaba recopilando y se ponían los datos del nombre de la persona a la que se estaba entrevistando, la edad, el oficio que desempeñaba, pero también incluso se aportaba algún elemento físico de la persona. ¿Por qué motivo? Y solía incluir la información de si esa mujer o ese hombre tenía dientes o no tenía dientes. ¿Y por qué? Porque si no tenía dientes no podías cantar de la misma manera que si uno tiene dientes. Si tenía algún defecto, algún problema físico. ¿Por qué? Porque los pasos no se podían ejecutar de la misma manera con una persona de 20 años que una persona que en aquel momento tuviera más de 40 años, ¿no? Y pudiera tener algún tipo de dolencia, ¿no? Algún tipo de enfermedad. De manera que todo eso se tenía en cuenta. En el caso de Yecla no hemos conservado las fichas. Estamos viendo algunas, por ejemplo, que sí que de monóvar, de incluso cómo se dibujaba el traje, cómo se recogía esa información. Y estas fichas estaban, se empezaron a realizar con los criterios del nacimiento de la dialectología en España. Es decir, que tenían un fundamento académico importante. Es decir, que aunque las personas que lo estaban recogiendo no hubieran ido a la universidad, sí estaban formadas para poder recoger esos datos. El trabajo de campo que se hizo en ese momento seguía las pautas de la dialectología que fundaron en el año 1902 por don Ramón Menéndez Pidal. Y de hecho, esos cuestionarios, esas fichas y todos los criterios que ahí se establecieron se publicaron en la revista de Dialectología y Tradiciones Populares cuando se fundó en el año 1945. Es decir, que los componentes y las componentes del grupo recogieron todo ese material en el año 40 con individuos que probablemente habían vivido ya en el siglo XIX y que lo habían escuchado de sus antepasados que ahondarían sus raíces en el siglo XVIII. Y testimonio más fidedigno que ese, puedo asegurar que pocos habrán. Yo creo que ese trabajo de recogida de la información, desde luego, que lo que se ha ido transmitiendo, pues avala todavía más que ha sido una herencia bien administrada. Bueno, pero todo esto de lo que estamos hablando sigue siendo el germen del grupo. ¿Qué ocurre con el grupo en estas fechas iniciales? Pues el grupo sigue la dinámica que marca la sección femenina, de Madrid a Murcia, de Murcia a Yecla. Entonces, pues hacían ensayos, hacían las actividades propias, hacían actuaciones cercanas en pueblos cercanos, iban a la capital, y lo que sí que preparaban con tiempo era la prueba provincial, luego regional, y luego, si ganaban, iban a Madrid. En este caso, en el 48, van a Madrid, van a Murcia y ganan. Y esto les catapulta a ir a Madrid. En Madrid, pues, estaba viendo las imágenes del nodo, graban el nodo, el famoso nodo 321A, que se... El nodo tiene un dato que sí que resulta muy interesante. La pena es que cuando fuimos a pedirlo a la Filmoteca Nacional, resulta que este nodo está sin audio. No se ha conservado el audio. Entonces solamente tenemos las imágenes. Pero tiene una peculiaridad también, y es que tenemos la certeza de que es el primer reportaje que se graba a un grupo de coros y danzas de la región seguro. Tenemos la duda de si es el primero o uno de los primeros de España, pero desde luego de la región seguro que es el primer grupo al que se le hace un reportaje para el nodo, porque es verdad que anteriormente se habían grabado, por ejemplo, reportajes del bando de la Huerta, en el que sí que salían un grupo bailando, pero como grupo, el primer reportaje que se hace es el de coros y danzas de Yecla. Y
estamos hablando del 15 de diciembre de 1948. Estas imágenes pertenecen a esa fecha. Además, los entrevistas Julio Fuerte, en el periódico Arriba, hacen una visita al periódico, salen en la revista Mundo Hispánico y la colección de postales de bailes y trajes españoles. Esto ya es cuando van a Suiza, en julio del 49, y nada, llegar a Suiza pues fue el boom para ellos, porque en aquella época pisar Lausana y Ginebra, pues ya miré, lo recibe el embajador en la embajada, les da un cóctel, allí pues ven todo el lujo que había, traen relojes, compran impermeables que aquí no se veían, medias de cristal, que para mí tampoco era lo que usaban las mujeres. Todo esto, claro, por Carmen, que está por aquí, que siempre lo ha contado. Se atreven a fumar. Se atreven a fumar, algunas se atreven a fumar, y luego dice la delegada, esto que no se sepa en el pueblo. Y no sé, pues fue eso. Fue muy importante para el grupo y sobre todo para ellas, que lo vivieron en primera persona. Esta es la primera muestra de internacionalización del folclore de Yecla. Estamos prácticamente, igual que con lo del Nodo, estamos prácticamente seguros que como colectivo es la primera vez que un colectivo de Yecla saca el nombre de Yecla fuera de España. Prácticamente seguro de que este hecho del viaje a Suiza representa no solo algo importante para el grupo de Coros y Danzas, sino también muy importante para la ciudad de Yecla. Y es un viaje que se ha contado muchas veces porque pues, el primero siempre es el que va a marcar un poco todo lo que viene después, ¿no? En ese sentido, uno de los últimos descubrimientos fue otra imagen, también publicada, tenemos la imagen de esta imagen, ¿no? Publicada en la revista National Geographic y fechada en 1950. Esta imagen es una maravilla, porque nosotros conocíamos, hemos visto el Nodo, todos lo conocíamos, y de hecho teníamos reportajes fotográficos de ese día en el archivo del grupo, que por cierto el archivo audiovisual del grupo creo que es de los más completos, no de la región sino de España. Y teníamos todo el reportaje fotográfico de ese día, pero claro, el gran descubrimiento es el colorido. No teníamos fotografías en color de aquel momento, y con esto es lo que certifica todo el trabajo que el grupo ha hecho durante los últimos 80 años, porque muchas de esas piezas que ahora podemos ver ahí, muchos de esos refajos, muchos de esos mantones, incluso de los delantales, se conservan en el grupo y siguen saliendo al escenario. Entonces, eso es importantísimo, además de que lo que está dándonos la certeza es de que el grupo sigue siendo riguroso y fiel a la forma y al canon de vestir que adoptó desde el primer momento. Desde luego, no es de extrañar que el reportero gráfico se eligiera estas fotografías, ¿no?, de las bailadas yeclanas, porque el colorido del traje de labradora destaca muchísimo. Y Yecla, es verdad, siempre se ha distinguido por el vestuario, por eso yo creo que quizá el siguiente tema del que tendríamos que empezar a hablar es sobre el traje, ¿no?, de cómo se denomina, cómo se llama el traje que se viste en Yecla y cómo llega un poco a normalizarse su uso dentro del grupo. El traje de labradora. Siempre cuando hablamos del traje que viste la mujer yeclana, es el traje de labradora. Y aquí hay Yuma, Miguel Ángel y yo participamos en un curso en la Universidad Popular en el que hacemos como una pequeña introducción al folclore de Yecla. Y la gente nos ha preguntado en muchas ocasiones cómo es posible que un traje tan rico, tan sumamente rico como es nuestro traje, pues que lo tuviera una labradora. Pues eso es porque hay un error de concepto, porque lo que pasa es que nos traemos a nuestros días la interpretación de algo de hace ya por más de un siglo. Y es que el concepto de labrador entonces, o de labrador,
era de alguien que tenía propiedades, que tenía tierras en propiedad, era propietario de esas tierras y las trabajaba. No que trabajaba para otro, sino que trabajaba para él. Por tanto, es lo que hoy se denomina un emprendedor. El término que se lleva mucho. Y además hay que tener en cuenta que este traje de labradora, tal como lo hemos conservado hasta la actualidad y como se ha difundido entre la sociedad yeclana, fue una recuperación hecha en el seno del grupo de coros y danzas, ¿no? En ese primer momento que hemos mencionado al principio, ya en el año 40 se intentó recoger cuál era la composición de ese traje. Tenemos incluso, hay una foto en color del año 40 para poder verlo. Era un traje de labradora que debía llevar un zapato blanco bordado en color rojo, unas medias encarnadas o blancas, los refajos rayados, rodados o granates, el delantal. Y con otra prenda importante, porque se llevaba una camisa roja o blanca. Y aquí utilizo la palabra camisa, porque últimamente parece que las palabras se nos confunden acerca de cuáles son los elementos del vestuario que componen todo lo que es el traje de labradora, porque claro, las modas iban cambiando. Y la camisa fue lo que sustituyó a la prenda anterior que llevaban las mujeres yeclanas. Es decir, atrás había quedado el jubón, pero lo que llevaban las mujeres yeclanas era una almilla, y ese nombre aún se conservaba. Incluso hay gente que lo ha dicho. Y esa almilla dio lugar a la camisa blanca o la camisa roja, eran los dos colores con los que se podía jugar. Sobre ella que se ponía no un mantón de Manila, como llamamos ahora, sino un pañuelo de Manila, que era el nombre realmente antiguo que se utilizaba para esa prenda. Quizás lo más complicado, y aquí sí que el grupo de coro y danzas tuvo un reto, fue todo lo que se corresponde al aderezo de la mujer. Porque claro, el aderezo dependía también de las posibilidades económicas que podía tener cada familia, y dependiendo de esas posibilidades podía ser más o menos rico. ¿Qué se buscó? El canon, es decir, aquellos elementos que sí que eran comunes entre todas ellas. La peineta, que podía ser de plata o de latón, de plata sobre dorada o de latón, que actualmente la que se utiliza es la de latón, el pendiente de jaula, y luego el collar de perlas, que podía llevar 2 o 3 vueltas, alternando las perlas de aljófar con las perlas de coral rojo, ¿no? Esos elementos. Y aparte, con algo muy importante, y es que el collar que tanto destaca en el traje de la labradora yeclana es un elemento que luego con el tiempo hemos podido datar y estudiar con paciencia. Es un elemento que está datado desde el siglo XVI para el ajuar de la mujer yeclana. Es decir, que iban muy bien orientadas, y todo lo que se hizo se ha mantenido en un canon que, gracias a este grupo, tenemos este traje que se ha convertido en la enseña también y en uno de los elementos característicos de nuestra ciudad. Lo tenemos en la actualidad. Y con el traje de labrador, ¿qué ocurre? El tema del traje de labrador, que los novios en la boda se nos mira poco. Por eso tiene un traje. Chaqueta, pantalón, camisa. Por eso tiene un traje mucho más rico la novia. Yo sí que quisiera destacar, porque tenemos el pendiente, además ese, si no recuerdo mal, ese es el original. Esta fotografía es del original. No, ya no. Vale, esa es una foto. La fotografía, lo que nos da la muestra es que, yo no sé si se acuerdan que el primer pendiente, o el pendiente que llevaba el grupo en los años 70 era el de la perla más grande, rodeado. Lo único que hacía era un poco imitar. Sabíamos que existía, teníamos constancia, pero el grupo no había podido hacerlo. Quiero decir esto porque es verdad que en las investigaciones, en los trabajos del grupo, la sociedad se mueve a un ritmo, y yo creo que, gracias a Dios, los grupos de coro y danza, y sobre todo el nuestro, nos movemos a otro distinto. O sea, el tiempo pasa de otra manera. El tiempo pasa de otra manera, sabemos que alguien vendrá después y terminará un trabajo que, oye, pues tú has iniciado. Y en este caso, el pendiente de jaula lo recuperamos, la filigrana de plata la recuperamos para el 50 aniversario del grupo.
Y además hay un hecho que todavía data más esa recuperación, y es que cuando el grupo celebra su 50 aniversario y recupera el pendiente de jaula, lo que hace es que le regala los pendientes a la patrona, y la patrona los viste ese mismo año. Y sabemos que están incompletos, pero como he dicho, para nosotros el tiempo pasa de una forma distinta. Y entonces dejamos pasar el tiempo, vamos estudiando cómo lo vamos a hacer, seguimos investigando, y cuando llega el 75 aniversario, pues entonces decidimos que es el momento de culminar el proyecto que habíamos iniciado, 25 años después. Y entonces terminamos el pendiente tal y como lo vemos aquí, con las perlas de aljófar, adornando la plata, y se lo volvemos a regalar a la patrona, y la patrona lo vuelve a decir. Por lo tanto, tenemos ahí una datación muy clara de cuándo sucedió esa recuperación en el grupo de Correa. Bueno, el fandango y el traje de labradora, dos caras de una misma historia que ha proporcionado a Corogidanza una proyección internacional. El primer viaje a Lausanne y Ginebra, a Josefina Carbonell, tuvo continuidad después, décadas después, con aquel legendario viaje a Nueva York, de la mano de Carmina Palau, prosiguió durante la presidencia de Concha Arques y se prolongó con Luis Palau Cervantes. Podemos considerar que coros y danza son los primeros embajadores de Yecla, como decía antes Alfredo, los primeros embajadores de Yecla en el mundo. Y además pues esos viajes se convertían en un auténtico privilegio, ¿no?, para la gente de coros y danzas. En unas épocas pues que viajar fuera de Yecla era algo poco frecuente, ¿no? Y a ciertos países del extranjero todavía más. Sí. Yo quisiera, mira, había pasado muchos años desde el primer viaje, desde el viaje a Suiza. Y el viaje a Nueva York sigue siendo un hito que va en transmisión oral dentro del grupo, de boca en boca, ¿no? Aquella estancia en Nueva York del grupo durante 3 meses, que se dice pronto, 3 meses fuera de su casa, pues supuso algo muy importante para nosotros. Y además nos da el inicio de una cosa muy importante, que es, Ricardo, si puedes poner la anterior, si puedes volver atrás, esa. Pues yo quiero destacar aquí 2 cosas. Una, que otra muestra tenemos aquí de que el grupo ha colaborado con otros grupos para salir fuera de España. El grupo de Yecla necesitó un músico para salir en este viaje a Nueva York. Y tuvo la colaboración de un músico de Lorca que durante el resto de su vida se consideró miembro del grupo de coro y danzas de Yecla, aunque él seguía actuando con el grupo de Lorca. Y además nos prestan, además de enseñarnos baile, nos prestan ese traje. Ese traje no es un traje de Yecla, ese traje es el de Lorca, este traje de Lorquina. Digo esto porque, por subrayar 2 cosas. La primera, porque realmente da muestra de que el grupo ha colaborado en muchas ocasiones, como después pasó en Corea, que nos llevamos un traje de Murcia. Por ejemplo, el grupo de Murcia nos dejó un traje para ir a Corea. Pero en esta ocasión fue Lorca. Pero además, quiero subrayar otra cosa, y es que esa fotografía ha llevado, entre los que estamos aquí no, porque sabemos de qué va el mundo del folclore y sabemos distinguir, pero a otra gente que no sabe distinguir los trajes de un sitio y los de otro, ha llevado a decir que precisamente el grupo de coro y danza en ese momento había cortado su refajo para ir así. Esa fotografía no es de Yecla. Esa fotografía es del grupo de Yecla, pero vestido con el traje de Lorca. Bueno, vemos imágenes, ¿no? Podemos ver imágenes, ¿no? Podemos ver imágenes además con autoridades, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, precisamente la infanta Cristina de las llaves del evento, pues estaban entrevistando a los periodistas de Nueva York y dijo, por favor, que quiero ver las caras de Yecla. Y se acercó a la actuación del grupo de Yecla y no solo estuvo viendo toda la actuación, sino que quiso, al terminar, fotografiarse con ellos. Y estuvo conversando con... comentar el redactor, ¿no?, en su artículo. Claro, así lo dicen en el periódico. Salieron en primera plana en el periódico en línea. Y qué más, pues eso, que allí presentaba
Inmaculada de Borbón Sicilia, que actuaban también con Antonio Gálvez, Marquita Díaz también, Enrique Morente, el área de Marielma, no me acuerdo de quién más, me la han contado muchas veces, Ana, Pero José sí se acordará. pero es verdad, pero José, claro, José, su madre estaba, además su madre tiene tu madre un diario. un diario, ¿verdad? Sí, bueno, lo que han comentado, ese viaje fue, son 3 meses fuera de tu ciudad, representando España. Hay que imaginarse al grupo de coro y danza por la Quinta Avenida, con 80 naciones, en el desfile inaugural de esa feria importantísima, con todas esas actuaciones. Y claro, llegar a un sitio, a un país, donde se encontraron ciertas cosas que hoy nos pueden ser chocantes. Como me contaba, es que la Coca-Cola iba en una lata. Cosas así, o ver los primeros teléfonos con pantalla, el aire acondicionado, muchas cosas, que eso fue un choque tremendo para personas que no habían salido de Yecla, pero que, y la representación durante 3 meses, pues llevando nuestro folclore y, como ha dicho Alfredo, también, aparte del Lorca, canciones que también se tienen que interpretar en el pabellón, en el patio del pabellón y en el teatro. Mira, pero estamos viendo aquí fotografías de distintos fandangos de distintas épocas. Y yo creo que a todos los que hemos sido del grupo de coro y danza, lo que más nos ha emocionado siempre es bailar el fandango. Y cantarlo. Y cantarlo. Pero el que alguien el que tú pudieras comunicar esa emoción que tú puedes sentir o que nosotros realmente sentimos cuando interpretamos el fandango, lo pudieras comunicar a la gente que está sentada en el patio de butacas, a la gente que te está viendo, sin que te entiendan, porque no te entienden. En la mayoría de las ocasiones no entienden las letras, en la mayoría de las ocasiones no saben el porqué del fandango. Pues sinceramente, solamente por la belleza que tiene, es uno de los mayores honores que nosotros hemos podido tener y desde luego uno de los grandes lujos que hemos podido disfrutar cuando hemos salido con el grupo de coro y danza, porque desde luego el fandango es junto con el vestuario, yo no sé qué podría antes, el gran pilar sobre el que hemos inventado esta historia que nosotros estamos aquí intentando esbozar. Sí, desde el coro y danza ha puesto mucho empeño por hacer del fandango un elemento, ¿no?, de la identidad yeclana. Y bueno, en consonancia también un poco y en paralelo con la labor de investigación de muchas piezas de baile, de música, de tradiciones, de piezas del traje de labradora, porque no solo ha sido poner el folclore en un escenario, sino que hay una labor también alrededor de ese espectáculo en el escenario que también ha sido importante, ¿no? Claro, se han recuperado muchas piezas, se han recuperado villancicos, se han recuperado romances, se ha recuperado mucha parte de nuestra tradición, se han compilado también el cancionero de los autores. Es decir, el grupo no ha parado de seguir indagando, investigando en toda esta labor de recuperación de parte de nuestro patrimonio material, en este caso de la música y la danza tradicional. La grabación de discos, la edición del cancionero de Auroros, en fin. Hay desde luego una labor de investigación también que recoge esa tradición, ¿no?, que ha tenido siempre este grupo. Testimonios. Sí, no, por favor. Además quería, sí que a lo mejor es necesario incidir en una cosa, porque todo esto estamos hablando de toda esta recopilación que ha hecho el grupo, Concha que ha hablado de cómo se ejecuta el fandango, cómo se recuperó, y partimos que todo se ha hecho sobre una base oral, y nosotros hemos perpetuado esa base oral. Sin embargo, también la preocupación de este grupo ha sido poder confirmar todo lo que esa oralidad se ha mantenido hasta tiempos modernos con la escritura. Es decir, realmente tenemos testimonio escrito de todo ello.
Y con respecto al fandango, que es nuestra pieza más representativa y es la música de Yecla por excelencia, desde que le dice a un yeclano, dime la canción de tu pueblo y va a tararear el fandango, gracias a este grupo, realmente nosotros hemos podido documentar cómo en los escritos se dice que desde el siglo XIX se estaba bailando el fandango. Y recientemente hemos podido recuperar cómo están descritos cada uno de los pasos del fandango en un manual del siglo XVIII. Y están escritos y descritos tal como lo interpreta este grupo. Y también con el propio nombre que seguimos conservando. El tercer paso del fandango, yo creo que todos sabemos, y cómo lo llamamos, yo creo que los que están aquí en el del fandango, el arrastrón, ¿verdad? Pues ese nombre de arrastrón está desde el siglo XVIII documentado para ese paso que nosotros conservamos idéntico a ese momento. Bueno, es que el anonimato y la oralidad forman parte de la esencia del folclore, ¿no? Entonces, esas dos características pues se cumplen aquí. De todos modos, hablábamos de que toda esa recuperación se hizo pues en la década de los 40, 50, y después, ¿cómo se ha ido, cómo podemos justificar, por decirlo de alguna manera, el que se hayan recuperado después o hayáis, por ejemplo, interpretado nuevas jotas, hayan aparecido nuevas piezas que se supone no existían cuando se hizo esa labor, o por lo menos no se recogió? ¿Cómo se puede explicar eso? Parece una contradicción, ¿no? Hay un material que evidentemente sí que existía y se recogió. Y luego también hemos tenido la suerte de, por unas desclasificaciones que se hicieron en el CSIC, en medio de la institución Milá y Canal de Barcelona, pues encontramos una serie de jotas y cantos de siega que se realizaron en los años 50 del pasado siglo. Entonces ahí tenemos un documento de otras piezas que en otros trabajos de campo de investigación se recogieron y que pues salieron a la luz un poco por casualidad, pues la encontramos. Y aquí hay una labor de arqueología. Sí, arqueología musical. Sí, no, aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones principales. Una, que el grupo, desde antes de sus inicios, desde lo que ha dicho Juan Carlos, desde ese inicio oficial que tenemos de 1942, desde antes de ese punto, el grupo ya tiene una investigación en marcha. Ya es una investigación que tiene un resultado y que se pone en un escenario, porque no hay que olvidar que nuestro objetivo también es el folclore en un escenario. Y eso se mantiene así, pero el grupo no para ahí. Hemos visto como Concha antes ha dicho toda su labor investigadora, todo lo que hizo, todo lo que ella recuperó. Y estamos hablando de un tiempo, como decía José Manuel, en el que todavía se podía hablar con gente que había conocido estamos hablando casi, como decía Miguel Ángel, de finales del 18, principios del 19, porque claro, había nietas que habían visto bailar a sus abuelas, pero esas nietas ya eran o de finales del 19 o de muy principios del... Claro. Entonces, eso nos da una datación, claro, pues ya decimos, del 18, del 19. Nosotros desarrollamos todo ese trabajo y seguimos desarrollando. Ahora, quien diga hoy en día que sale y recupera algo porque lo ha aprendido en un campo, o ha hecho espiritismo, o es mentira. Así de claro. Porque es imposible. Es que eso es imposible. Entonces, nosotros no mentimos. Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros estrenamos una jota en el 75 aniversario. Porque el año pasado fue bailar un villancico al ritmo de jota, que eso lo puede hacer cualquiera. Pero sí que es verdad que en el 75 aniversario nosotros estrenamos una jota. Una jota que es consecuencia de la investigación que hizo José Manuel, de un archivo que se desclasifica y que nosotros vemos que es una jota, vemos que es de aquí, porque el archivo lo dice así además, que está recogida aquí,
y lo que hacemos es montar una jota con esa música, con los pasos que sabemos que son de aquí, porque sabemos qué pasos son de aquí, porque son los pasos que se repiten en todos los bailes, son comunes. Entonces lo único que hace falta es ponerte y con lo que sabes, adaptar y montar. Y eso es una jota. Pero no decimos que hemos recuperado, porque no somos amigos del espiritismo, sino de la investigación. Pero bueno, además de que hay un hecho objetivo, es decir, que aparte de estar, hay hechos objetivos porque, en primer lugar, no hay gente ya que haya vivido en aquella época. Ese es el primer punto. Pero luego hay un segundo punto, y a mí me ha gustado escuchar a Concha esta tarde decirlo, que dentro de la sección femenina se daban instrucciones, se daban clases de baile, a la que en aquel momento pues asistían pues la mayoría de las mujeres que había en Yecla. ¿Qué quiere decir? Bueno, mujeres, luego pues se irían incorporando hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente estaba aprendiendo pasos de baile, los pasos de baile que se enseñaban en esa escuela. Quiere decir que a partir de los años 80, quien haya tenido conocimientos de baile o algún paso de folclore, o ha sido porque ha pasado por el grupo, y si no ha pasado por el grupo, porque fue a clases de baile en la sección femenina, en las clases de instrucción, es decir, y eso es innegable, es decir, ese es un hecho objetivo e incontestable. Bueno, pues a Coro y Danza se le conoce principalmente por su participación en los festivales de folclore y actos relacionados con este mundo, lo habitual. Sin embargo, pues estamos hablando de historia, de la historia de Coro y Danza. Esta historia pues está vinculada a la historia de Yecla, porque desde luego hay épocas en la historia de nuestro pueblo en las que Coro y Danza ha estado siempre presente, siendo protagonista y también un invitado de excepción, ¿no? Como son escasísimos los acontecimientos sociales o culturales, políticos, institucionales, religiosos o de fiestas en los que Coro y Danza de Yecla no haya participado, y no solo aquí locales, sino regionales e incluso nacionales, ¿no? Y de eso también podemos dar buena cuenta, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en los años 50 vino la Armada Americana, la flota americana, y entonces llevaba grupos ecuatorianos y estuvieron en Cartagena con la recepción también. Lo que sé, pues también aquí aparece en el nombramiento de don Cayetano Mercelina como hipoadoptivo de la ciudad, pues también está, posteriormente, fueron invitados a Tobarrilla por Juan del Portillo a un congreso de periodistas que vino Antonio Alcántara y también vino César González Romano, y ahí precisamente fue la primera actuación de los hombres en el cuerpo de baile. Yo que sé, aquí la fiesta de San Isidro, que el gremio de lavadores contaba con la sección femenina para que organizara y llevara a cabo la famosa procesión. Pues la Virgen, pues siempre en las romerías, cantando la misa, los hermanamientos, no sé si los hermanamientos, los dos hermanamientos, el barrio de Ávila y el Vinaló. Aquí con San Isidro también hay una anécdota. Hay una anécdota. Sí, una anécdota de 79. Sí, precisamente cuando nos fuimos a Grecia fue en mayo, y claro, pilló San Isidro. Y entonces ese año nos hicieron la fiesta de San Isidro en mayo, porque estábamos en Grecia. Se esperaron a que viniéramos de Grecia, y entonces hicieron las carrozas, y el domingo se celebró el primer festival de folclore Ciudad de Yecla, que vino solo Murcia, o sea, actuamos Murcia y Yecla. Y desde ahí hasta ahora es la historia del festival. El 2 de junio del 79. Como que el grupo tenía un peso importante dentro de lo que eran las fiestas de San Isidro. Es importante dentro de la fiesta de San Isidro que se aplaza una celebración para que se la luz. Sí, bueno, eso. Pero es que la procesión de San Isidro, como surge en la fiesta de San Isidro, fue posible por la colaboración del grupo de la sección femenina, que fue la que participó en esa ofrenda de San Isidro y sacando a los santos en procesión. Es decir, en el origen de la fiesta de San Isidro está ya también incluido el grupo. En el origen de la ofrenda de flores, que actualmente se sigue haciendo en la fiesta de la Virgen, por nuestra patrona,
la participación del grupo de coros y danzas fue indispensable y quizás fue un elemento que ayudó a que se perpetuara un hecho ocasional, como fue en aquel momento ocasional, que se haya perpetuado a lo largo del tiempo. Prometemos que vamos ya rápido porque Sí. Carlos nos acaba de sacar tarjetas. Vamos Es verdad que todas estas actividades, toda esta presencia social de coro y danza en los distintos ámbitos, pues tiene consecuencias y han sido pues los premios, los reconocimientos, los galardones que este grupo ha ido recibiendo a lo largo de toda su trayectoria. Y bueno, pues con la organización, con la consolidación de, por ejemplo, el Festival de Folclore, Ciudad de Yecla, y con la creación de nuevas actividades, nuevos espectáculos, que son también un poco que se ha paralizado en el tiempo, sino que ha evolucionado, que sigue tratando de mostrar el folclore de una manera diferente siempre. Yo digo que seguimos intentando mostrar el folclore manteniendo la esencia, pero de una manera actual. No podemos actuar pues, como actuaba la gente que estaba hace 60 años en el grupo. El medio ha cambiado y el espectador también ha cambiado. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a eso. Eso es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos. Pues un grupo que ha pasado por Europa, por Asia, por América, un grupo que ha estado en continuo movimiento, en continua evolución. Y bueno, aquí tenemos los cuatro últimos presidentes de este grupo y cada uno de ellos, es verdad que ha tenido dentro de sus periodos de presidencia unos hitos importantes en la historia de Coro y Danza. Así que, Juan Carlos, como fuiste... Porque yo quiero decir que el presidente es el presidente, pero si no está hablando de un equipo, no hace nada. Entonces, pues a mí me tocó un grupo joven y entonces lo mayor que hicimos fue el 50 aniversario, que fue reunir al mayor número de componentes del grupo. Estaban las delegadas vivas y vinieron, nos juntamos de todas las generaciones de que habían pasado por el grupo. Quiero contar una anécdota que nos pasó, que cuando llegamos era un restaurante fuera del pueblo, y cuando llegamos al restaurante, llegamos a la sede del salón y vimos el vino de denominación de origen de Alicante. ¿Cómo vamos a dar? Venía gente de Madrid, de Murcia, de Alicante, y yo, ¿cómo vamos a dar vino de Alicante? Digo, Ana, ponte al lado ponte, preside tú, que ella no preside. Digo, sí, era ella la vicepresidenta, porque nos vamos a buscar vinos, no sé dónde, estaba Concha, y después tu padre me trae vino. Claro, mi padre tiene vino. Dice, pero ahora hasta ahora, dice, ya vámonos, nos fuimos con el coche, hablamos con Pascual, y al final bebimos vino de Yecla con Pascuales, porque si no hubiera sido un fracaso. Un 50 aniversario que tampoco hubiera sido posible. Sí, la ayuda de Coqui fue fundamental. Que también ¿no? tiene la distinción de socio de honor. Sí, porque nosotros no teníamos ni idea de organizar un evento, él tenía muchas tablas, él sabía el protocolo, él nos hizo las invitaciones, él habló con todo el mundo, nosotros bailamos, cantamos y luego comimos. O sea, cenamos. Pero sí, él se encargó de todo. El 50, el 60... Y a partir de ahí ya los demás fueron celebrando todo. Sí, bueno, y Miguel Ángel, tú también tuviste grandes hitos, ¿no?, en tu periodo como presidente. Sí, como puedes contar. Sí, pero como ha dicho Juan Carlos, a fin de cuentas, bueno, actuar de presidente es ser una cabeza visible, pero es un trabajo colaborativo entre todos los que están e incluso la ayuda de los que han estado, es decir, siempre ha existido ese tipo de colaboración. Yo estuve, la verdad es que viví con gran emoción volver en el año 98 otra vez a Suiza. Era el primer viaje que había hecho el grupo y por lo tanto volver a Suiza después para mí pues, supuso como como esa repetición del tiempo que decía Zorín, ¿no? Volvemos de nuevo y volvimos a ser recibidos por el embajador de España en Suiza, don Fernando Arias Salgado, que nos llevó a la embajada que estaba en Berna, porque se quedó fascinado con la actuación que tuvo el grupo en aquel momento. Al año siguiente nos nombraron pregoneros de las fiestas de la Virgen, también viajamos hasta Polonia, hasta Zakopane, donde obtuvimos Bacha de Plata al mejor grupo, la Campana de Oro a la mejor solista
y al mejor coro también, y el premio que nos otorgó el Ministerio de Cultura, en aquel momento que la propia ministra nos lo entregó en persona, y quizás al año siguiente le dimos lo que había comenzado de Nueva York, la vuelta a México, bueno, la ida a México por Luis, pues le dimos la vuelta al mundo por la otra parte y nos fuimos a Corea del Sur a participar en la feria, en la Exposición Mundial de la Cultura, que nos eligió el Ministerio de Cultura español para ser uno de los grupos representantes de España. La vuelta al mundo. Yo seguí. A mí me tocó seguir. No, a mí me tocó seguir, no tuve nada fácil porque su presidencia está listado demasiado alto. Y yo sí que quiero destacar una cosa, que es que la gran internacionalización del grupo empieza con Concha. La gran internacionalización del grupo, sin ninguna duda, y además eso se ve, y empieza con ella. Ella es la primera que saca al grupo de manera continuada a participar en certámenes fuera de España. Pero esto continúa, Luis, y a mí siempre me gusta, pues igual que ha dicho Miguel Ángel, que él volvió a Suiza y que estaba muy orgulloso, yo siempre le digo a Luis que él volvió a llevar al grupo a América, porque lo había llevado su tía, que era en ese momento la delegada, y fue Luis el que volvió a llevar al grupo a... Y a mí, sinceramente, yo creo que durante la época que yo fui presidente, pues continué realizando los aniversarios. Hicimos una cosa que me parece muy interesante, que fue organizar la asamblea de Facide en Yecla, que además sí que se fue un empeño casi personal, porque la gente decía que eso no era posible, porque con Yecla cómo íbamos a organizar eso, y eso fue un empeño personal porque yo lo veía muy claro, que íbamos a poder. Y tanto pudimos que sigue siendo referencia dentro de Facide aquella asamblea de 2011. Con el antecedente de sacar el Fandango a la calle. Claro, porque a nosotros nos tocó montar un espectáculo exclusivamente para aquellos participantes de aquel congreso. Como nosotros somos un poco provocadores, algunas veces pues nos gustó provocar durante aquel espectáculo a aquella gente que participaba para que comentaran y para que en la cena posterior la única conversación fuera el dilema que nosotros habíamos tirado encima de la mesa, que era el futuro del folclore y cómo había que actualizarse para seguir adelante. Y entonces aquello provocó unas conversaciones, no le gustó a todo el mundo, porque eso era lo que queríamos, ¿no? Y después eso provocó que volviéramos a sacar el fandango a la calle, porque hicimos una grabación en la calle San Francisco, como hemos visto anteriormente, y desde entonces se ha creado. Hemos conseguido que el folclore vuelva a la calle. Hemos conseguido que el folclore, aunque sea por un día, el fandango vuelva a sonar en la calle y que cualquiera pueda volver a bailar el fandango en la calle, porque además gratuitamente el grupo lo hace. Y después hay otra cosa que a mí me hace mucha ilusión, y es la danza del corpus, porque nosotros reconstruimos la danza del corpus porque sabíamos que se hacía aquí, reconstruimos la danza, la utilizamos en un espectáculo de un aniversario, del 60 aniversario, y después pensamos, esto no se puede quedar aquí, hay que volver a ponerla en su sitio. Y la sacamos a la calle. Llevamos más de 2 décadas haciendo, de manera continuada. Y eso implica que durante esas 2 décadas ha habido muchísimos cientos de yeclanos que han tenido un contacto directo con el folclore. Quizá el único que van a tener en su vida, pero han tenido un contacto directo con su folclore. Y eso a mí la verdad es que es una de las cosas que más me enorgullece de aquello. Para la opinión de José Manuel, bueno, en realidad es una continuación del trabajo de Alfredo. El fandango, como bien ha dicho, se pone en la calle, pero vamos más allá y lo que instauramos es el premio Fandango de Dios, que también ya bastantes años lo llevamos celebrando, precisamente cuando se celebra el Día de la Danza, y todo el mundo sabe que celebramos a entidades o personas que han estado vinculadas con toros y danza o tienen alguna relación con el mundo del folclore o del
Serrano, Alberto Castillo, Manuel Fernández Delgado, Miguel Masotti, en fin, una serie de las hermanas Zubín Palafox, la hija del entrañable Pedro Correa, en fin, esa continuidad en nuestro trabajo y celebrar el 75 y el 80 aniversario y luego pues claro, recibir la máxima distinción de nuestra ciudad, la medalla de oro de la ciudad y como colofón la medalla de oro de la región de Murcia a esos más de 80 años de trabajo de investigación y de perpetuar nuestras tradiciones. Me ha tocado a mí, pero es verdad que eso es un trabajo de todos y esas dos medallas que hay ahí no solo son de los miembros de Correganza actuales, de los que están, de los que ya no están, es de todo el mundo, porque este patrimonio inmaterial que no tiene autor, ni autor físico ni derechos de autor, es patrimonio de toda nuestra ciudad. Por tanto, esta labor, este reconocimiento nuestro y esas dos medallas que ahí exhibimos son de todos ustedes, de todos los de Clara. Con este aplauso, muchas gracias por ello. Llegamos al final de la tertulia. Esperamos que les haya resultado interesante. Hemos puesto de relieve aquellos elementos que conservamos y que no queremos que caigan en el olvido o se difuminen con nuevas interpretaciones actuales. Lo cierto es que hay muchos temas que hemos tratado de manera muy general y que darían seguro para una y muchas más tertulias. Sobre todo porque 80 años de historia es difícil resumirlos en casi una hora que estamos aquí conversando. No sé si alguno de vosotros quisiera aportar algo, alguna cosa a esta tarde. No sé, el momento, si alguien quiere comentar algo, no sé, nos gustaría que alguien pudiera decir, compartir con nosotros algo. Porque lo habéis todo también tan puntual que yo estoy No ha hablado cualquiera, ha hablado otra socio del norte del equipo de Correganza. Bueno, pues no sé si alguna aportación más, alguna comentario más. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a los colaboradores, patrocinadores y el equipo técnico que ha hecho posible la celebración de este acto. Gracias al Ayuntamiento de Yecla por su apoyo de promocionar a los finanzas, representado por la señora alcaldesa y los concejales y el alcalde pedáneo. Gracias a todos los que en algún momento de vuestras vidas habéis formado parte de esta historia. Historia de Correganza, si habéis participado en ella. Enhorabuena, Concha, por esta distinción, que luego es importantísima. Esta noche se va a conocer la historia de Correganza de Yecla. Nuestros presidentes han ido mencionando datos, han contado anécdotas, han explicado algunos detalles de la música, los bailes, del vestuario, viajes, actuaciones, investigaciones, pero especialmente eso, se ha destacado la labor de recopilación de nuestro pasado realizada por Correganza con rigor y metodología. Con sus comentarios y explicaciones han mostrado la importancia que tiene el folclore como elemento de identidad de un pueblo, de nuestro pueblo. No en vano, Correganza ha sido la imagen de portada, como hemos visto, de publicaciones nacionales e internacionales y personalidades de la cultura y el folclore, como Maruja San Pelayo, diplomáticos como los embajadores
miembros de la realeza y la aristocracia como la reina Victoria Eugenia, la infanta María Teresa de Borbón y Battenberg, Inmaculada de Borbón, el duque de Alba, periodistas como Paloma Gómez Borrero o Isabel San Sebastián, escritores como José Luis Castillo Puche, Antonio de Hoyos, Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, músicos, artistas, coreógrafos como Antonio Ruiz, el bailarín, han reconocido públicamente la labor de coro y danzas de Yecla y han elogiado la elegancia del vestuario, la personalidad de las voces de las solistas y la interpretación de las músicas y bailes. Porque hay una imagen que destaca entre todas, las mujeres vestidas de labradora bailando el fandango. Es la imagen de la tradición y la cultura popular de Yecla. Es el testimonio de un pasado que Coros y Danzas ha convertido en la seña de identidad actual de Yecla, del pueblo de Yecla. El fandango, los bailes y músicas de nuestro pueblo y el traje de labradora son los símbolos que han marcado nuestras vidas. Esperamos que así siga siendo por muchos años, porque estamos convencidos que el folclore tiene la virtud de conducirnos al entendimiento entre las gentes y los pueblos y concedernos el privilegio de la paz. Muchas gracias.